Bueno, tomen su Biblia. Hoy, hermanos, culminamos el capítulo 3 de San Juan. Hemos estado muchos domingos estudiando el Evangelio de San Juan. Aquí va a pasar en la pantalla los versículos. Vamos a iniciar con el versículo 33 de Juan, capítulo 3. En el versículo 33, de ahí vamos a despegar, hermanos. Vamos a culminar hoy este estudio, ¿verdad?, de este capítulo. Y pues no sé, ¿verdad?, si continuamos con el Evangelio de Juan, vamos a hacer ya otro tema, ni regrese. Pero yo creo, hermano, que lo que hemos estudiado ha sido bendición para nuestra vida. Y yo no quiero pasar por también que está ahí con nosotros, la hermana Celia, pues la conocen, la que siempre usa ahí en la Japa. Está Maguita, que ayer reconcilió su vida con el Señor. Y está, ¿verdad?, Laurita, que las tres son de allá. Nos da mucho gusto estar por acá mismo. Pues leamos, hermanos, este hermoso pasaje de la palabra. San Juan 3:33. Dice así: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Otra vez, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, en esta preciosa hora, Padre, de la mañana. Nos da mucha alegría, Señor, que nuestras hermanas hayan ido al Congreso, que los jóvenes hayan estado en Miguel Alemán, en ese evento, Señor, donde hubo un fruto para la gloria de tu nombre. Ahora estamos aquí, Señor, en tu casa. Gracias por la vida de mi hermana Georgina y de su esposo, de su niño. Gracias, Padre, por cada uno de los que han venido a tu casa. Ayúdame, Señor, esta mañana, Padre. Ayúdame para explicar tu palabra. Sé que me falta, Señor, mucho por estudiar, mucho por aprender, y me falta mucho, Padre, para poder darme a entender, Señor, bien. Pero sé que tu ayuda, Señor, siempre está presta para todo aquel que lo necesita. Yo lo necesito en esta hora, Padre. Oramos a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Aleluya. Bien. Vamos a continuar, pues, hermanos. Y voy a retomar un poquito del tema del domingo pasado para poder, ¿verdad?, conectar el tema de hoy. El tema pasado, el último versículo que vimos, es el 32, que dice: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Aquí habla del Señor Jesús, que podemos decir, ¿verdad?, de Él que tiene la experiencia de habitar con el Padre siempre. Él es el que testifica. Y la palabra nadie no significa, hermanos, que absolutamente ninguno haya recibido su testimonio, porque el versículo 33 dice: el que recibe su testimonio, este testigo que Dios es veraz. Les decía, hermanos, el domingo pasado de que son pocas personas las que han entregado su vida a Cristo en relación a todos los millones de seres humanos que somos en el mundo. Y esto no nos debe, hermanos, desanimar de que pocas personas acepten el Evangelio. Y el Señor Jesús lo enseñó en varias partes de su palabra. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, una sola parte, hermanos, se salva. Y hoy, hermanos, que hay muchos medios como predicar el Evangelio, igual los resultados siguen siendo pocos. Pero eso de ninguna manera debe desanimarnos para no hablar del Evangelio a las personas, aunque los resultados sean pocos. Este versículo que acabamos de leer, el 33, dice que limita esa palabra nadie del versículo anterior, pues algunos sí creyeron, como hoy
algunos creen el testimonio que Juan dio del Señor Jesús, pero era una pequeña minoría la que creía, como es una pequeña minoría la que cree hoy. Y usted debe estar agradecido con Dios porque usted es parte de esa minoría que ha creído en el Señor. Somos parte de esa minoría que ha entregado su vida al Señor. Y eso nos debe tener, hermanos, muy agradecidos con Dios. Nos debe tener muy contentos de pertenecer a esa minoría que hemos rendido nuestra vida a Cristo Jesús. Dice aquí la palabra: el que recibe su testimonio, este atestigua. Recibe y atestigua, dice que son verbos en el tiempo aorístico, y dice, y conectan una acción decisiva del pasado. En algún momento usted entregó su vida al Señor. En algún momento usted tomó esa decisión, pero el seguir a Cristo es permanente, hermanos. Todo aquel que ha tomado esa decisión de aceptar a Cristo, esa decisión debe haber sido por siempre, debe ser por siempre. Ustedes saben que hay personas que por un tiempo están, luego se van, y lo más seguro es que tal vez no entregaron su vida al Señor. Porque el que ha entregado su vida a Cristo, hermanos, va a preferir primero morir antes de negar o de darle la espalda a su maestro. Dice que una traducción que capta este sentido sería el que recibió. El que recibió, el que atestiguó, atestigua. Dice que se traduce un término griego que significa fijar un sello. Aquí se usa en el sentido figurado de ratificar, confirmar y declarar solemnemente una verdad. El versículo dice: el que recibe su testimonio. Y los que hemos recibido, hermano, el testimonio del Señor Jesucristo, hemos constatado, hemos confirmado, hemos declarado solemnemente la verdad escrita aquí. Y usted, por donde quiera que vaya, debe dar testimonio, no tanto de palabras, sino de hechos, de que usted ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y como su Salvador. Dice que el sello se usaba antiguamente en documentos importantes para verificar que venían de tal o cual persona, dando autenticidad al documento. Yo creo que hoy en día, hermanos, igual se siguen usando, ¿verdad?, los sellos como una marca de autenticidad. Hace unos días, unos meses atrás, un hermanito de otra iglesia, ¿verdad?, necesitaba un documento de la iglesia, pero que fuera sellado. Y la iglesia no era así, que no tenían un sello. Y las autoridades querían un sello. Así que acudieron, hermanos, a nosotros, que tenemos un sello de la iglesia. Así que el documento que él hizo, se le puso el sello y eso le dio validez. Y nosotros, hermanos, como ese sello, atestiguamos de la verdad del Señor Jesucristo. Dice aquí: uno que recibió el testimonio, en efecto, está ratificando el hecho de que Dios es veraz. Hermanos, con nuestra forma de vivir y de hablar, seguimos testificando de que Dios es, de que la existencia de Dios es verdad. Hoy en día están abundando las personas que están negando, hermanos, la existencia de Dios. En las universidades, de alguna manera, tratan de
sacarle a los jóvenes de la mente la idea de que Dios existe. Dios ha dicho, hermanos, que Jesús es su Hijo unigénito y el Salvador del mundo. El que lo recibe, pues, está reconociendo que lo que Dios ha dicho es cierto, que Dios ha dicho la pura verdad. Cuando nosotros, hermanos, recibimos a Cristo Jesús y recibimos el testimonio que la Biblia, los hombres nos dan de Cristo, estamos, hermanos, diciendo que todo lo que Dios ha dicho es la verdad. Tenemos a un Dios verdadero. Ahora dice aquí la palabra, tenemos que notar el cambio de el que viene de arriba. El versículo 31, que lo vimos anteriormente, dice: el que de arriba viene es sobre todos. Ahora mire, a él Dios envió, o sea, Dios envió a Cristo. Y en el versículo 32 dice aquí: y lo que vio y oyó. Aquí el autor sagrado indica que las palabras de Cristo son dignas de absoluta confianza, porque Cristo testifica de lo que ha visto y ha oído del Padre. Pero aquí agrega otra razón por la verdad de sus palabras, porque el Espíritu dice ha sido dado sin medida. Es lo que dice el versículo 34. Porque al que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Entonces, el autor indica que las palabras de Cristo son dignas de absoluta confianza. Tenemos que pensar, hermanos, muy bien cuánto le creemos, hermanos, a las palabras de Jesucristo. Algunos que se han dedicado, hermanos, a escribir la Biblia y a hacer versiones de la Biblia, se han tomado la tarea de poner en algunas Biblias las letras o las palabras de Cristo en rojo. Algunas Biblias tienen, hermano, este distintivo, que las palabras de las que habló el Señor están en rojo, y lo han hecho, hermanos, con el sumo cuidado de que al ver nuestras palabras en rojo, creamos, hermano, al 100% que son palabras de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y necesitamos creer, hermano, porque dice aquí: porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Cuando, antes de que viniera Jesucristo, los profetas hablaban en el nombre de Dios. Y las personas, muchas, se negaban a creer en las palabras de los profetas. Cuando leemos el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, encontramos, hermano, que los profetas llegaban, hermano, hasta el método dramático con tal de hacerle creer a la gente que las palabras que hablaban eran de Dios. Hubo un profeta que se amarró un cinto aquí y dijo: el dueño de este cinto va a ser atado. Un profeta al cual Dios le dijo: ¿sabes qué? Agárrate unos escritos y llévalos y entiérralos, y luego ve y sácalos. Y cuando fue, estaban podridos. Y era la forma como Dios le decía al pueblo que iban a ser ellos destruidos por causa de su pecado, y no creían. Pero ahora viene Cristo Jesús en persona, y ahora, hermano, Dios dice que al que Él envió, las palabras de Dios hablan. Ahora mire, la gente del Antiguo Testamento fue responsable y culpable de no haberle creído a los profetas. ¿Cuánto más nosotros?
que ahora nos habla, ya no los profetas, como dice Hebreos, ahora el Hijo de Dios mismo. Dice ahí en Hebreos 1, ¿verdad?, que Dios le habló muchas veces y muchas cosas a los antiguos por medio de los profetas, pero ahora en estos tiempos Dios nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Así que, hermanos, que Dios nos ayude para creer totalmente lo que Cristo Jesús nos ha venido a decir, porque ha venido Jesucristo directamente del cielo, directamente del Padre Celestial. Si usted, al ir leyendo la palabra del Señor, encuentra aquí las palabras de Cristo y usted no les hace caso, mucho cuidado, porque Dios, hermanos, va a decir más adelante qué va a pasar con esa persona. Lo va a decir más adelante aquí el autor sagrado. Seguimos. Se pregunta, ¿quién es el que da el Espíritu? Aquí dice la palabra de Dios que dice, porque al que Dios envió, las palabras de Dios habla. Dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. La pregunta sería, ¿quién es el que da el Espíritu? ¿El Padre o el Hijo? Bueno, aquí hay un comentario, dice, hay dos interpretaciones que surgen de esta expresión. El Padre del Espíritu, el Espíritu, sin límites a su Hijo, lo cual asegura que sus palabras sean verdad. O el Hijo da el Espíritu sin medida a los creyentes. Dice que la primera opción cabe mejor en el contexto, pero la segunda es una posibilidad, pues el término Dios no aparece en el texto griego en la segunda cláusula. El versículo 34 se divide en dos partes. Primero dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. La segunda parte dice, pues Dios. Esta palabra, pues Dios, dicen, hermanos, los eruditos en Biblia, que ya no aparece en el original griego, pero luego dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. Ahora, la primera opción cabe mejor en el contexto, como repito, pero la segunda es una posibilidad, pues el término Dios no está en el texto sagrado. En la segunda cláusula, apoyando la segunda opción, hay un erudito de nombre Vicente, desarrolla un largo argumento para comprobar que es Cristo quien da el Espíritu a los creyentes. Pero miren, usted sabe, cuando Cristo se bautiza, dice que viene sobre él el Espíritu en forma de paloma. Pues podemos entenderlo así: Dios manda su Espíritu sobre Cristo, y después Cristo viene y pone su Espíritu en los que creen en él. Entonces, si hemos creído en Cristo, hermanos amados, tenemos el Espíritu Santo, y no lo tenemos por pedacitos, lo tenemos completo. La Biblia dice, hermanos, que en Cristo Jesús estamos completos. Hay hermanos, ¿verdad?, de otras iglesias que dicen, si tú no hablas en lengua te falta algo. Si tú no guardas el sábado te falta algo. Hermanos, si hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, Él nos ha dado su Espíritu Santo y no nos falta, hermanos, nada para ser salvos. Eso quiero aclarar, nada para ser salvos. Dios, cuando nos salvó completa. La salvación es completa. No puede darnos Dios una parte de salvación, no, y ya pasó un año y ya nos da Dios otra partecita de salvación, y pasa otro año y otra parte hasta que sea una salvación completa. No, hermano, no. Porque Él no da el Espíritu por pedazos, por medidas. Es cierto
que una vez que el Señor nos ha salvado y ha puesto su espíritu en nosotros, nos toca, hermanos, a nosotros crecer, eso sí. Eso a usted le toca crecer. Y crecer, y crecer, y crecer, y cada día debe ser de crecimiento para los hijos de Dios. No debe pasar un día, hermano, sin que usted crezca. No debe pasar un día sin que usted, hermano, avance en su vida cristiana. Gloria a Dios. Dice que el Padre ama al Hijo. Es una declaración posiblemente basada en la voz del cielo que Juan el Bautista había oído cuando Jesús fue bautizado. Dice el versículo 35, el Padre ama al Hijo, ¿está en la pantalla? Y ha dado todas las cosas, y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo. Es una declaración posiblemente basada en la voz del cielo que Juan el Bautista había oído cuando Jesús fue bautizado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vamos a ver este pasaje ahí en Mateo 13, Mateo 3:17. A ver, lo ponemos por ahí. Aleluya. ¿Está ahí Mateo 3:17? ¿Pueden leerlo? Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando el escritor sagrado, hermanos, escribe aquí Juan, eso es lo que está pensando en este versículo cuando dice el Padre ama al Hijo. Ahora miren, Juan emplea aquí el mismo término de donde sale el amor o el Padre ama al Hijo. Utiliza el mismo término para referirse a amor de la palabra griega agapao. Cuando habla del amor del Padre al mundo, usted sabe lo que dice Juan 3:16, ¿verdad? No lo vamos a buscar porque lo sabemos. Porque de tal manera amó. Esa palabra amó es la misma que aparece aquí. El Padre ama al Hijo. Y Juan 3 dice, por esta manera amó Dios al mundo. Quiere decir que Dios, así como ama a Cristo Jesús, lo ama a usted también. Así como ama a Cristo, me ama a mí también. Es esa palabra, la palabra ágape, que habla del amor de Dios. Es diferente a la palabra amor que habla entre la relación de una mujer. Ahí es el término griego, ¿verdad? Eros. Pero aquí, cuando dice la escritura, el Padre ama al Hijo, habla del amor más puro y sincero que se pueda definir, y es de Dios. Entonces, así como Dios ama a Jesucristo, nos ama a nosotros, hermanos. O sea, Dios no es como a veces los padres terrenales que aman más a un hijo que a otro. Dicho sea de paso, ¿verdad? Si usted es un padre o una madre que ama más a sus hijos y menos al otro, arrepiéntase. Arrepiéntase. Porque como padres debemos amar igual a todos nuestros hijos. Y Dios aquí, hermanos, ama igual como amó a Cristo Jesús, nos ama a nosotros. Hermanos, yo cuando leo esto, hermanos, me dan ganas de llorar de alegría. Gloria a Dios. Tan grande es el amor de Dios. Miren, dice que el que escribe ha oído y leído de otros que
procurando enfatizar el gran amor de Dios al mundo, afirma que el Padre amó más al mundo que al Hijo cuando lo dio para morir en una cruz. Hay personas, hermanos, cuando leen esto, piensan que Dios amó más al mundo que a su Hijo. ¿Cómo es posible si Dios ama igual? No es como permitir que su Hijo primogénito, el unigénito de Dios, muera en la cruz del Calvario. ¿Cómo es posible? Y muchas personas creen que Dios amó menos a Cristo por dejarlo morir en la cruz del Calvario. Eso no es así, hermanos. No es exactamente así, pues el Padre sabía que su Hijo resucitaría. Lo que sí significa es que le permitió sufrir lo indecible antes y durante la crucifixión como sustituto por nuestros pecados, demostrando el alto grado de su amor por el mundo. Entonces Dios, queriendo demostrar, hermano, el alto grado de amor que tiene hacia los hombres, permite un sufrimiento indecible, inexplicable en la crucifixión de Cristo Jesús. Pero aún en la crucifixión del Señor se está demostrando el grande amor hacia la humanidad, sin dejar de amar a su amado Hijo que está sufriendo. Pues ahí otra vez, hermano, nuestra mente es tan diminuta, tan pequeña, y a veces no logramos asimilar eso. Si uno de nosotros, hermanos, como seres humanos, cayéramos en ese dilema de ver sufrir a un hijo al grado de morir por el otro, nos sería muy difícil poder permitirlo, porque nosotros no queremos, hermano, que ninguno de nuestros hijos sufra. Sin embargo, Dios permitió que su Hijo sufriera de tal manera, como dice la palabra, ¿verdad?, hasta la muerte, y muerte de cruz, que era la muerte, hermanos, más denigrante que puede existir, que era la muerte, hermanos, más cruel y dura que los romanos se habían inventado para el peor de los criminales. ¿Cómo Dios permite que su Hijo muera de esa forma? Porque de esa forma le está demostrando cuánto le ama al mundo. ¿Usted ya comprendió esto? ¿Ya logró usted entender este gran misterio, hermano de Dios? Es posible que muchas personas que están en los templos no hayan entendido todavía esto. Y eso se ve, hermanos, a veces en la conducta de las personas. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo, resultando, dice, en una comunión íntima y una perfecta armonía. Esto se afirma a través del Evangelio. Una evidencia de este incomparable amor es que el Padre ha puesto todas las cosas en su mano. Jesús mismo anuncia esta verdad en varias ocasiones. Dice aquí, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Sí, aunque Dios permitió que su Hijo sufriera de una manera inexplicable en la cruz, Él le ha entregado a su amado Hijo todos los poderes en el cielo y en la tierra. No existe, hermanos, un solo centímetro cuadrado en el universo que no esté bajo el dominio de Jesucristo.
y esto lo ha recibido del Padre como una muestra del amor de Dios hacia su Hijo. Entonces, si por un lado, hermano, Dios nos mostró su grande amor permitiendo que Cristo muriera en la cruz del Calvario, por otro lado, a Cristo se le demostró el gran amor del Padre entregándole todo en sus manos. Gloria a Dios. Ahora el Señor Jesús, hermano, lo dice aquí en varias ocasiones. Por ejemplo, a ver, ¿qué dice ahí Juan 13:3? A ver, leemos en versículos. Juan capítulo 13, versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía eso. También en Lucas 10:22, un versículo paralelo. Lucas 10:22 dice casi lo mismo. ¿Cómo dice? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Hay una conexión, hermanos, mutua ahí. Gócese y alégrese porque Cristo Jesús ha querido, hermanos, revelarnos estas verdades. Esto no cualquiera, hermano, lo sabe. Pero a Cristo Jesús, hermano, le agradó que usted lo supiera. A Cristo Jesús le plació revelarnos estas grandes verdades de su palabra. Ahora mire, Dios dice, el que cree en el Hijo, ya para el último versículo de Juan 3, el último versículo, a ver si empezamos por ahí al capítulo 3 de Juan. El último versículo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. ¿Es ahí? Que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Está atento a lo que voy a explicar? Dice: el que cree en el Hijo, dice que traduce un participio en el tiempo presente y habla de una actitud de confianza que perdura. Creer en el Hijo, hermanos, tiene que hablar de una actitud de confianza plena en Cristo que va a perdurar por todos los días que estemos en este mundo. ¿Sí me explico? En otras palabras, no podemos decir que creemos en Cristo si solamente estamos, hermano, un tiempo en este camino. El que cree en el Hijo traduce un participio en el tiempo presente y habla de una actitud de confianza que perdura. Como dice en el capítulo 1 del versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice que Dios les dio ¿qué? La potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra hijo se usa, hermano, en el sentido absoluto y único. El que cree en el Hijo, esta palabra hijo que aparece aquí, se usa, hermano, en un sentido único y absoluto. Esto quiere decir que Cristo es el único que descendió del cielo. El único que se le da el término Hijo de Dios con H mayúscula en el Nuevo Testamento. Ahora, Dios tiene muchos hijos, o más bien muchos niños, porque
hay dos palabras, hermano, que hacen la diferencia. Por ejemplo, aquí en Juan 1:12, cuando dice aquí, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos. Ahí ese término hijos viene del griego tecnon, con K, tecnon, y se traduce como niños. Entonces podemos decir, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser niños de Dios. Y como niños de Dios, vamos a crecer, hermanos. No se vale que usted se quede niño siempre, hermana, no se vale que se quede niña siempre, tiene que crecer. Y aquí donde estamos estudiando, en San Juan 3:36, allá aparece la palabra, hermanos, judíos. Cuando dice Dios ama, el que cree en el Hijo tiene, el que cree en él, judíos. Esa palabra judíos es para referirse, hermano, a Cristo, el Hijo de Dios. En nuestro español, ¿verdad? Traduce hijo los dos. Pero en el hebreo y en el griego, que son idiomas muy ricos, idiomas en los que se escribió la Biblia, llévese esto en su mente y en su corazón, que cuando habla en San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser tecnon, o sea, niños, les dio derecho a ser niños de Dios. Aleluya. Yo soy un niño de Dios. Y usted es un niño de Dios, hermano, usted es una niña de Dios. Como cuando usted dice, cuando se refiere a mi niño o mi niña. Entonces, como niños de Dios, vamos a crecer, vamos a ir creciendo. Recuerdo al pastor Jesús Castelazo, que él ya estaba grande de edad, y él decía, yo todavía estoy en el kinder del Señor, decía él. ¿Y quién está en el kinder, hermano? Pues los niños. Y él siempre se consideró estar en el kinder de Dios, porque la mente del hermano era siempre leer y crecer, leer y crecer. Él nunca dijo que estaba en la universidad, aun cuando había leído mucho. Y hay creyentes, hermanos, que apenas han medio leído la Biblia, aprenden en la universidad de Dios. Dice el pastor Jesús Castellanos, se tiene el kinder del Señor. Yo me siento antes del kinder, no sé qué hay. Educación inicial, ¿cómo llama eso? ¿Y usted dónde está? No saben que estamos en la educación inicial, ¿verdad? Al nombre de Dios, hermanos. Ay, déjenme explicar un poco aquí en la garganta. Entonces Dios tiene, hermanos, muchos niños. ¿Sabe usted que los niños quieren crecer? Dicen, ya con esto, cuando yo esté con mi papá voy a ser fuerte, esos niños. Y las niñas, cuando yo esté como mamá, voy a ser grande. Y ese pensamiento, hermano, debe estar en todos, de que debemos crecer. Y Pedro dijo a sus lectores, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día que usted quiera dejar de conocer más a su Señor, ese día será un día malo. Continuamos. Mire, dice aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La vida eterna comienza cuando uno mira a Cristo con fe, que incluye compromiso y continúa para la eternidad. Cuando dice aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, esta vida eterna, hermanos, incluye compromiso. El que cree en el Hijo tiene un compromiso con Dios.
Y hoy en día, hermanos, cuesta mucho para que las personas hagan compromiso con Dios. Hay muy pocas personas comprometidas con Dios. Cuando a veces hay congresos así de jóvenes, a ver, el pastor, vamos y nos reunimos con los pastores así afuera y empezamos a platicar. Porque hay muchas muchachas que están de 20, 25, 30 años y no se han casado? Porque hay muchos jóvenes que tienen 20, 25, 30 años. He conocido jóvenes de 40 años y no se han casado. Relajando muchos pastores decían que ya son jóvenes de la segunda edad. Pero ¿saben por qué, hermanos? Por la falta de compromiso. Querer comprometerse. Oiga, porque al hablarle a una muchacha seriamente y decir, ¿sabes qué? Me gusta, quiero que sea mi mujer, mi esposa, eso es un compromiso. Y los jóvenes no quieren, hermanos, compromiso. Están felices así. Decía un muchacho, se comen mucho. Hay que comprarle zapatos, ropa. Bueno, ¿y qué quiere que ande descalza? O como los cavernícolas, ¿verdad? Dios bendiga a los jóvenes que piensan, hermano, casarse y hacer compromisos. Pero estoy hablando de la vida terrenal. Pero miren, este versículo dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en Cristo Jesús, hermano, debe tener un compromiso con Dios. Y cuando se le presenta la oportunidad de pecar, no, es que yo tengo un compromiso con Dios. Es que yo hice un compromiso con Dios. El creer en Cristo, hermanos, es una vivencia con larga duración. La vida eterna es una vivencia con larga duración. Dice que trasciende o trascendiendo la muerte física y extendiéndose en el futuro para siempre. Sin embargo, miren, el énfasis bíblico no está, hermano, en la duración de vida, sino en la calidad espiritual que se adquiere al nacer de nuevo, incluyendo paz y comunión íntima con Dios. Cuando aquí dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, no se refiere tanto, hermano, a la extensión, al tiempo, a la eternidad, sino que se refiere a esto, a tener paz y una comunión íntima con Dios, una calidad de vida. ¿Qué quiere dar a entender el gobierno cuando dice que ahora hay familias que tienen mejor calidad de vida? Pues que les ha dado un apoyito más y que por eso pueden estudiar o comer un poquito mejor. A eso le llaman calidad de vida, lo cual no es calidad de vida. Pero el creer en Jesucristo, hermano, eso sí es calidad de vida. Eso es calidad de vida, hermano, porque andamos siempre en nuestros 5 sentidos. Porque andamos siempre, hermano, con paz en el corazón. Porque tenemos una comunión íntima con Dios. Eso es calidad de vida, hermanos. Que no importa a qué hora sean del día o de la noche, podemos platicar con Dios. El que cree en el Hijo tiene una mejor calidad de vida. Podemos traducir lo que dice ahí. El que cree en el Hijo tiene, ahí dice vida eterna, lo podemos traducir, tiene una mejor calidad de vida. Hermanos, los cristianos vivimos bien en este mundo. Y no digo que vivimos, hermanos, sentados en el dinero, vivimos bien. Tenemos paz en el corazón. Ahora dice, pero el que rehúsa, ya después cómo hace el contraste. Pero, o sea, el que cree en el Hijo tiene una bonita calidad de vida, pero yo les he dicho, hermano, cuando en la Biblia encuentran un pero, les presten mucha atención. Pero el que rehúsa, aquí la palabra rehúsa es igual
a desobedecer, pero el que desobedece al Hijo, el que desobedece no verá la vida, constituye un mecanismo típico de Juan, que primero habla, ¿verdad? Primero habló de los beneficios de creer en Cristo, buena calidad de vida, pero ahora va a hablar de las consecuencias. Y ahí rehusar es desobedecer. Desobedecer. Después de afirmar una verdad en forma positiva, expresa lo opuesto con una frase de contraste, pero es una conjunción disyuntiva o adversativa que marca el contraste, o sea, lo opuesto a tener una calidad de vida, lo va a decir aquí. Mire, hubiéramos esperado que el texto dijera, pero el que no cree. Primero dice que el que cree tiene vida eterna. Y esperaríamos que dijera, pero el que no cree. Pero no emplea la palabra cree. Dice, pero el que rehúsa. Y miren, hermanos, dice, no dice para el que no cree, como lo opuesto al que cree. Y así lo traducen en algunas versiones. Quiero decirle que en algunas versiones de la Biblia sí dice, pero el que no cree, pero eso está malo. ¿Eso por qué? Dice, porque el no creer podría ser causa o podría ser causado por la ignorancia y la falta de oportunidad. Una persona, hermanos, puede ser que no va a creer en el Señor porque nunca se le ha hablado del Evangelio. Esa puede ser una razón. La otra puede ser porque no tuvo la oportunidad. Pero aquí dice, pero el que rehúsa. Y esto, hermanos, quiere decir que la persona desobedece voluntariamente, rechaza voluntariamente el querer creer en Cristo Jesús. Voy a explicar. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora dice, pero el que rehúsa. Aquí se refiere a las personas que, conociendo el plan de Dios, no quieren venir a Cristo Jesús. Porque hay personas que conocen el plan de Dios, además se lo pueden explicar, pero no quieren entregar su vida a Cristo. Y podríamos mencionar muchas razones, pero el punto, hermanos, es que las personas de las cuales habla aquí no habla de personas que no han tenido la oportunidad de oír. No habla de las personas, hermanos, que ignoran el plan de salvación. Habla de las personas que conocen el plan de salvación. Habla de las personas que conocen lo que Dios quiere para ellos, pero simplemente no quieren. Por eso está aquí, pero el que rehúsa. ¿Sí me explico, hermanos? Y yo no sé si aquí haya alguien que esté rehusando, que ya conoce, que ha escuchado bastante el Evangelio, que ha oído bastante la palabra de Dios. Es más, tiene el libro y lo han leído, pero se están negando voluntariamente a recibir a Cristo Jesús. Para ellos, hermanos, dice aquí la palabra que hay un juicio, y es un juicio muy severo. Es un juicio, hermanos, ejemplar, podríamos decir. Amén. Qué difícil, hermanos, cuando leemos y entendemos estas cosas. El no querer
A ver si podemos ver por ahí, ahí en Juan, igual ahí en Juan 5:40. A ver, tengo aquí este pasaje. Juan 5:40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cuando Jesús habla, hermanos, con los fariseos, con los religiosos, ellos, hermanos, llegaron a comprender el plan de Dios. Pero ¿qué pasó? No quisieron simplemente. Pero Jesús dijo: no quieren venir a mí, no quieren acercarse a mí para que yo les dé vida eterna. Ustedes ya leen las escrituras, ya saben, y no quieren. Desobedece. Aquí, hermano, la palabra rehúsa lo podemos decir como pero el que desobedece. Y el que desobedece, hermanos, es el que conoce ya. Pero el que desobedece, dice que este es un participio en el tiempo presente, como el que cree, indicando una actitud que perdura. Así como el que cree es una actitud perdurable, el que no cree también es una actitud que persiste en esa desobediencia. No se refiere a un acto de desobediencia en un momento dado, sino a una disposición continua. Porque alguien de repente puede caer en un caso de desobediencia, pero luego regresar, hermano, a obedecer. Pero aquí dice que el que desobedece es el que vive desobedeciendo. Porque uno de repente puede desobedecer, hermanos. Pero llamo, estoy diciendo, voy a obedecer mejor. Pero aquí es la persona que persiste, que vive haciendo desobediencia. La desobediencia, hermanos, continua, constituye la conducta, o sea, es una conducta desobediente. Dice aquí para Juan: el creer en Jesús como el Hijo de Dios se manifiesta en una conducta obediente. Regresando a 36. El que cree en el Hijo, o sea, el que es obediente al Hijo, tiene vida eterna. Y el que es desobediente al Hijo tiene condenación eterna. Muy sencillo, ¿verdad? Dice que no verá la vida eterna, el que permanece en desobediencia. Es lo opuesto de vida eterna, y una declaración categórica del resultado de la desobediencia. En los versículos 3 y 5, a ver, ahí del mismo capítulo, el versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como ya dijimos anteriormente, hermanos, el ver y el entrar son sinónimos, son términos sinónimos. Aquí, el que decide desobedecer de por vida, no verá, no entrará en la vida eterna. Ahí aparece por esa palabra verá. No entrará. La palabra entrar con verá aquí en este libro, en este capítulo, son sinónimos, por lo tanto se traduce: pero el que desobedece voluntariamente en Cristo no entrará, no tendrá la calidad de vida que tienen los verdaderos cristianos. Gloria a Dios.
La frase del versículo 36 se inicia con una conjunción adversativa muy fuerte, estableciendo un agudo contraste con el que tiene la vida eterna. El que se rebela contra el Hijo de Dios sufrirá las consecuencias de incalculables dimensiones, se privará de la vida abundante y eterna y tendrá una existencia miserable bajo la ira de Dios. La expresión ira de Dios no aparece otra vez en los evangelios, pero como observa un erudito llamado Plummer, es un complemento necesario del amor de Dios. ¿Cómo ve usted esto? Que la ira de Dios es un complemento necesario del amor de Dios, porque aquí habla de la ira de Dios. Leamos así rapidito, el tiempo nos está yendo. Mire, si Dios ama a los que creen en su Hijo, también debe haber ira para los que no creen. Si Dios tiene, hermano, una hermosa calidad de vida, para los que han aceptado a Cristo Jesús también debe tener un juicio. Para los que deliberadamente o voluntariamente deciden rechazar a Cristo Jesús. A ver qué dice Mateo 3:7. Siento que el tiempo se me está yendo, hermanos, y ya quiero terminar con este capítulo. A ver, Mateo 3:7 dice: solo digamos esto, habla de la ira de Dios. Otro versículo, Lucas 3:7. Casi es paralelo este versículo que acabamos de leer. A ver, leamos por favor, Lucas 3:7. Y en Romanos 1:18. Estamos ahí, dice: porque la ira de Dios se revela entonces, hermanos, la ira de Dios es para complementar la idea del amor de Dios. Dice que permanece en estos verbos que hemos leído. Dice que pertenece es otro verbo del tiempo presente y connota continuidad. Como el que cree en el Hijo tiene vida eterna, que permanece, así el que desobedece vive bajo la ira de Dios, que también la ira de Dios va a permanecer, o sea que no va a ser un tiempo nada más, hermanos. Así como la vida eterna es duradera, la ira de Dios también es duradera. Los términos tales como pecado, ira de Dios, condenación, infierno, chocan con los conceptos modernos de un Dios de amor, de un Dios incapaz de enojarse y mucho menos de condenar a unas personas, por más vil que sean, a un castigo eterno. Hermano, estamos viendo un tiempo en el cual incluso predicadores minimizan el juicio de Dios. ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, te va a mandar al infierno? ¿Cómo Dios, siendo tan bueno, vas a estar en una condenación eterna? Hermanos, es cierto, la Biblia dice, bueno, alguien dijo, ¿verdad?, que
El mismo libro que habla de un cielo es el mismo que habla de un infierno. Pero ¿qué pasa? Se está minimizando, hermanos, el efecto del infierno. O si se está, hermano, exaltando, está hablando bastante del cielo, de la gloria, de las bendiciones de Dios, de las cosas buenas que Dios está hablando bastante, está exaltando bastante eso, pero está minimizando el juicio de Dios. Y mucho cuidado, ¿verdad?, con ese. Algunos teólogos predicadores sencillamente hacen caso omiso de tales términos, otros procuran suavizarlos. Es cierto que algunos han pervertido estos conceptos con descripciones crudas de un Dios vengativo. Tampoco, hermano, debemos decir que estos son juicios porque nuestro Dios es vengativo, no, de ninguna manera. Lo cual rechazamos, ¿verdad? Pero son términos bíblicos y si los rechazamos, mutilamos la Biblia, distorsionamos el Evangelio y creemos en un Dios amoral. O sea, puede bien como sea, Dios no te avergüenza tu moralidad. Y usted puede estar de acuerdo conmigo que una persona, aunque haya vivido de la manera más perversa, el día de su muerte, luego sale ahí en el Face: Dios no tenga esa santa gloria. Y vuela alto. Y que haya una luz en tu camino. ¿Se oye bonito? Pues ninguno le queda el juicio de Dios entonces. O es de un mentiroso que no va a haber juicio. Y muchas personas que escuchan esto dicen: está hablando de más. ¿Cómo es posible que Dios no lo va a querer perdonar? Que murió, pues sí. Dios perdona a todos, sí. Dios perdona a todos aquellos que en vida se arrepienten de su pecado y aceptan a Cristo. A ellos sí va a perdonar Dios. Dice que hubo un famoso teólogo, hermanos, en el segundo siglo llamado Marción. Dice que este hombre recortaba las porciones de la escritura que no le gustaban. Encontraba ese que le echaba tijerita y lo quitaba. Imagínate que recortaba más lo que no le gusta de la Biblia. Pero les voy a decir algo, dice que la actitud de este hombre, dice que no se justifica lo que él hizo. Pero con todo, dice que su acción no fue tan grave como lo es hoy en día. Pues él, dice, aplicó sus tijeras antes del concilio donde se estableció el canon del Nuevo Testamento. Este hombre, hermano, que le echaba tijera a los pedacitos de la Biblia que no le gustaban, este hombre vivió antes de que un grupo de hombres guiados por el Espíritu Santo se reunieran para determinar qué contendría nuestro Nuevo Testamento. Y ahora tenemos en la Biblia el Nuevo Testamento que lo creemos como inspirado por Dios. Pero aquí esta nota dice que todavía era más pasable lo que ese hombre hizo que lo que se hace hoy con muchos predicadores que minimizan el juicio de Dios. Concluyo con esto. El versículo 36 constituye algo como un breve resumen de todo el capítulo 3 de Juan, captando la esencia del Evangelio, tanto la faz positiva como la negativa, tanto su amplitud como su estrechez. Entonces, este versículo 36, hermanos, podríamos decir
que resume la esencia del Evangelio, tanto la paz positiva como la negativa. O sea, si tú le estás al Evangelio, vida eterna. Si desobedeces, si vives en desobediencia, condenación. Y yo espero, hermanos, ¿verdad?, que esta palabra nos ayude. Si usted es una persona que ha entregado su vida a Cristo, usted tiene un compromiso con Cristo. Demuestre ese compromiso con Dios aquí, donde quiera que esté. Como el hombre casado o la mujer casada que demuestra que tiene un compromiso con una persona donde quiera que esté. Esté o no esté la pareja, dice: no es que yo soy un hombre casado, es que yo soy una mujer casada. Y donde usted vaya, digan: es que yo soy un hombre cristiano. Hermana, usted diga: es que yo soy una mujer cristiana. Yo no puedo ponerme aquí, ¿verdad?, a chismear al derecho y al revés, porque soy un hombre cristiano, soy una mujer cristiana. Den testimonio donde quiera, hermano, y con quien esté. No importa si usted está junto al mismo diablo, usted no habla igual que él. Usted no habla igual que él. No importa si uno está con uno más perverso, haga la diferencia. Diga que usted es cristiano con su vida, donde quiera que se encuentre. Vamos a dar, hermanos, al Señor, darle gracias. No sé si me hicieron el tiempo, por eso exactamente a las 11 en punto terminamos el examen. Padre celestial, que moras en gloria, te agradecemos, Señor, profundamente por la meditación de tu palabra. Oh Señor, yo sé, Padre, que me falta, Señor, explicar tal vez mejor. A veces quisiera irme más pronto, pero no puedo, Señor. Necesito marcar estas verdades en tu palabra. Deseo, Señor, con todo mi corazón que las verdades de tu palabra queden impresas en el corazón de cada uno de tus hijos.